Bueno, estamos de vuelta. Seguimos nosotros en esta sabrosa conversación, que lo que lamento es que el tiempo sea corto, pero yo sé que no va a ser la única invitación. Ya comprometí, y lo voy a comprometer ahorita públicamente al profesor William Aranguren para próximos espacios, porque yo sé que es mucho lo que podemos conversar. Lo puedo comprometer públicamente, ¿verdad, profesor? Sí, claro, claro. Para eso estamos y Ok, yo creo que la difusión de la sí, información está en el valor que nosotros, de las cosas que nosotros hacemos. así es. Interesante lo que tú decías hace un Profesor, momento antes de la uh-huh. pausa. Sí, sí, Y perdona o permíteme más bien que refiera algo no, sobre eso, adelante. ¿no? Y tiene también que ver con los valores generacionales, ¿verdad? Porque las Uh-huh. generaciones nuestras estaban atadas a valores tales como la responsabilidad, la lealtad, cosas como esa, ¿no? Entonces, estar en una empresa significaba darle tu trabajo, tu vida y tu lealtad a esa empresa, y realmente las empresas de alguna manera también se comprometían contigo, ¿verdad? Quizás en unos Sí. países es interesante estudiar como Japón, que le ofrecen trabajo a las personas para toda su vida, y si esa persona muere, el hijo puede ocupar ese espacio, Uh-huh. ¿verdad? Entonces ahí también hay, digamos, muchos valores. Pero la sociedad que nosotros vivimos hoy en día es más efímera. Quizás tú fuiste una persona muy adelantada a tu tiempo también, ¿verdad? Porque la sociedad contemporánea no tiene esos valores arraigados No. como la lealtad, etcétera. Son leales a qué? A sus propios principios, a lo que piensan, cómo deben desarrollarse, etcétera. Pero la organización como tal ha venido perdiendo fuerza como una institución al servicio de la sociedad. Y tiene que ver con toda esta crisis también de lo que nosotros llamamos la modernidad, ¿verdad? O sea, Uh-huh. la modernidad comenzó en el año 1800, todo este proceso que nosotros llamamos de organización, que al principio se Uh-huh. decía que era organización científica del trabajo, porque todo obedecía a la ciencia, a la racionalidad, etcétera. Todavía vemos mucha de esa racionalidad, pero esa empresa, esa organización se ha venido transformando, ¿verdad? Y cada vez la empresa responde menos a los valores de esa interconexión que debe haber entre el trabajador y la empresa. Entonces, esos vínculos que antes existían, de alguna manera, no creo que se han perdido del todo, pero sí son más efímeros. Y en el sentido que son más efímeros, por eso es que entonces hay una mayor movilidad de las personas en Uh-huh. los trabajos, y también un mayor nivel de movilidad de las personas a nivel mundial. Sí, ahora, profesor, sabes que en los últimos años, con mucha fuerza, la gente habla de resiliencia y uno consigue y lees artículos, lees libros, eh, bueno, ves experiencias del tema de la resiliencia. Y yo recientemente veía desde el sector del gremio empresarial, donde decía que, bueno, que Venezuela, desde el punto de vista empresarial, ha sido resiliente. Bueno, yo creo que socialmente hemos sido resilientes llevándolos en el contexto sociológico. Bueno, la resiliencia yo creo que existe y es inherente también al ser humano, ¿verdad? Mm. Cuando nosotros creemos que el mundo se nos está acabando, resulta que el mundo nunca se acaba. Así Nosotros es, siempre tenemos una capacidad de recuperación, es verdad, es verdad. ¿verdad? Claro, hay personas que tienen más capacidad que otros de resiliencia, hay organizaciones que tienen también más capacidad que otras de resiliencia. Por ejemplo, en Venezuela, incluso nuestra propia herencia de esas migraciones que vinieron, italianas, portuguesas, españoles, etcétera, ¿verdad? Constituyó en Venezuela un perfil, así como en muchos otros países latinoamericanos, de empresas familiares, ¿verdad? Y las empresas familiares no son muy resilientes. No, No no. son muy resilientes porque son apegadas a la tradición. Mm, Se espera que el hijo no estudie derecho ni estudie otra cosa, sino que se encargue de la panadería o se encargue del negocio mm, familiar. Y cuando hay una posibilidad de ascenso directivo, ocupa el cargo el familiar, ¿verdad? Entonces los trabajadores que hacen un gran esfuerzo por mantenerse dentro de la organización, en muchos casos se ven decepcionados porque no tienen esa capacidad de movilidad laboral en sentido ascendente cuando son empresas familiares. Bueno, en Venezuela hay muchas de esas empresas familiares, pero sin embargo yo sí creo que el venezolano es muy resiliente. Yo creo que nosotros más bien subestimamos nuestra capacidad de resiliencia, y cuando hemos tenido la oportunidad de viajar al exterior y compartir con pares, nosotros nos damos cuenta que a pesar de todas nuestras dificultades, eso nos ha hecho más fuertes, no nos ha hecho más débiles.
nos ha hecho más fuerte. Ustedes ponen un alemán sin ningún recurso para que escriba un artículo científico y no tiene cómo. ¿Por qué? Porque siempre ha estado rodeado de muchas facilidades, esto sin ofender, por supuesto, a Sí, los sí. alemanes, ¿no? Estoy Sí, diciendo sí. los alemanes que es una sociedad pues muy organizada, muy Claro. estructurada, con muchos recursos y uno de los países que quizás está mejor posicionado económica y socialmente en el mundo, ¿no? Pero lo que quiero referir en todo caso, olvidémonos lo de los alemanes, es que estos países muy estructurados tienen una infraestructura social, económica, política, etcétera, que facilita el trabajo, el aprendizaje y en general satisfacer las necesidades sociales. En cambio, en Venezuela nosotros tenemos que hacer, como decimos en criollo, las mil y una, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa hacer las mil y una? Yo creo que esto tampoco es nuevo. Yo tengo ya 30 años de graduado, un poco más de 30 años, eh, y yo cuando estudié también tenía esas dificultades, ¿verdad? Habían dificultades para uno estudiar. Yo salía de mi clase y salía corriendo a la biblioteca a pedir el préstamo del libro porque habían 5 libros y si no iba rápido corriendo, pues me quedaba sin el libro. Entonces, esos aprendizajes, ese ver sentido de oportunidad, ese de cuando tú estás escuchando una cosa, ya vas el poco más adelante, todo eso son cualidades de la resiliencia, ¿verdad? Que nosotros la tenemos en nuestros genes y es lo importante. Entonces, es una resiliencia que se ha transmitido generacionalmente, que no es aprendida, sino que ya Okay. forma Es parte genética. de nuestra generación. Sí, profesor, nos queda poco tiempo con algo que lamento mucho porque esta conversación siento que apenas cuando comienza, ¿no? Porque ahora tengo muchas preguntas, pero bueno, es un tema de tiempo. Eh, ¿Qué podemos decirle a las personas que nos están viendo en este momento? Porque en base a esa incertidumbre a la que hacíamos referencia al inicio, bueno, uno dice, ok, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? Tomando en consideración, bueno, lo político, lo económico, lo social, que lo hemos hablado eh, eh, a grosso modo, pero lo hemos repasado en esta conversación y quisiera que le dejara un mensaje a ellos, porque, o a todos nosotros, porque yo me incluyo, porque al final, dentro de esta incertidumbre, bueno, también nos preocupa el devenir social, sobre todo en nuestro país. Claro. Eh, esta sociedad, digamos, cuenta con los optimistas, ¿verdad? Hay gente que no tiene, Muy bien, muy bien. Eso me gusta, eso me gusta. hay gente que no es optimista, pero no es optimista por naturaleza. Nosotros conocemos muchas de esas personas que nada tiene salida, nada está bueno, nada funciona. Bueno, ojalá puedan cambiar sus perspectivas. Yo creo que nosotros tenemos muchas oportunidades, ¿no? Como dicen los japoneses, la traducción de la palabra crisis es oportunidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esa crisis, esa incertidumbre y los cambios no verla como un problema, sino verla como una oportunidad. Entonces, una oportunidad para cambiar. Yo inicié hablando de los paradigmas. Por allí, los autores que han trabajado el tema dicen que cada vez que un paradigma cambia, todo vuelve a cero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que si el paradigma actual está cambiando y efectivamente el mundo no va a ser igual, todo el mundo va a volver a cero, entonces quiere decir que todos vamos a igualarnos en oportunidades. Es como cuando tú sales de bachillerato y entras a la universidad. Por ejemplo, la universidad te exige un promedio y tú a lo mejor te graduaste con 19 puntos y otro se graduó con 14, pero cuando están los dos ahí sentados en cada uno en su escritorio, en su pupitre, está el de 18, el de 14 y el de 11, y todos tienen exactamente las mismas oportunidades. Entonces nosotros tenemos que ver cómo convertimos esta incertidumbre en, en oportunidad, y ahí yo creo que hay que trabajar en ciertas cosas. Por ejemplo, los valores. Hay que reivindicar los valores. Y yo creo que hay valores como la solidaridad social, ¿verdad? Porque fíjense, es una solidaridad colectiva. No es una solidaridad solamente con mi vecino, con mi familiar. No, es una visión del todo. Una solidaridad desde el punto de vista social. Igualmente la cooperación. Eso está en un concepto que se llama la otredad, concepto sociológico, ¿verdad? ¿Qué es la otredad? La otredad es tener conciencia de que el otro existe y que el otro existe con todas sus diferencias que pueda tener conmigo.
y tenemos que crear un clima de respeto, etcétera. Ajá. Muchos de estos aspectos tienen que ver también con la familia y el papel que ha venido jugando la familia en todo esto, esta formación de valores, porque de alguna manera, ¿quién está criando a nuestros hijos? Nuestros hijos los están criando YouTube, los está educando Facebook, los está educando las redes. Entonces esa transmisión de valores no se está dando. Desde la academia hay que generar nuevos conocimientos y saberes, ¿verdad? No es que vamos a volver a lo anterior, sino cómo sobre estos cambios nosotros vamos a soportar un nuevo esquema de saberes, un nuevo esquema de conocimiento, un nuevo esquema de tecnologías, ¿verdad? Que sean accesibles a toda la población. Nuevas formas de empleo, eso puede ser un tema completo para sí, para desarrollar, claro que sí, lo vamos a hacer. Aquí no vamos a ahondar mucho sobre eso. Y yo creo que en este momento sí es necesario un complemento del Estado, ¿verdad? La sociedad está bastante disminuida, la población está mermada en sus capacidades económicas, psicológicas. Entonces, es necesaria potenciar de alguna manera las protecciones sociales, ¿verdad? No solo la seguridad social, porque la seguridad social es aquello que atiende sobre todo los aspectos físicos y biológicos. Pero las protecciones sociales son las que de alguna manera te brindan esta seguridad psicológica, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, la gente que está alquilada y no tiene ahorita un empleo, ¿cómo hace para cubrir sus costos, ¿verdad? Los servicios se están dolarizando, pero hay quienes no ganamos en dólares, ¿verdad? Los universitarios no lo hacemos. Entonces también hay muchas brechas en este momento que necesitan de la participación del Estado y las políticas públicas. Eso es un tema que me gustaría también que desarrolláramos en el futuro, vamos a decir que inmediato, con respecto al tema de la educación y sobre todo los docentes, como en su caso con el currículum que se tiene, el profesor, y bueno, cuando uno viene a ver lo que están ganando los docentes universitarios, ¿no? Y desde el maestro hasta el docente universitario, oye, uno dice, bueno, que en manos de quién estamos y sobre todo el futuro educativo del país. Profe, los servidores públicos, los médicos, todo el sector público tiene salarios realmente paupérrimos. Así es. Profesor, se nos fue el tiempo, pero yo agradezco muchísimo estos minutos que compartió con nosotros y con nuestra audiencia y con nuestra plataforma infoenlace.net. Bueno, ya hay un compromiso público, ahí está grabado, usted me dijo que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. La orden y fue realmente un placer compartir igualmente y con tu público y bueno, pensemos en la resiliencia, en las oportunidades y saquémonos de la mente pues toda esa negatividad, por supuesto protegiéndonos, cuidándonos, pero siempre mirando hacia adelante. Esto va a pasar como han pasado muchas pandemias a nivel mundial. En este momento tenemos más recursos tecnológicos, más recursos intelectuales, más capacidades psicológicas también, y esto pues en algún momento también tendrá que pasar. Entonces el llamado es a mirar hacia adelante. Así es. Bueno, muchas gracias al doctor William Aranguren por habernos acompañado, sociólogo. Bueno, ustedes amigos también por habernos acompañado a través de este Infoenlace Modo Televisión, para nuestra versión en medio tradicional a través de la pantalla de Ecovisión, y también para nuestra versión radio a través de La Voz de Carabobo y nuestra plataforma digital www.infoenlace.net. El análisis de la noticia. Será hasta nuestro próximo Infoenlace. Conozca los beneficios de dormir en un colchón Latin Call. Ayuda a la salud del corazón y a la circulación sanguínea. Tendrás mayor energía durante todo el día. Reduce el estrés, beneficia la memoria, mejora el humor y las relaciones personales. Los colchones Latin Call son fabricados con altos estándares de calidad, hecho en Venezuela. Colchones Latin Call. Tocuyito, Estado Carabobo, zona industrial Madiza, Galpón número 5, al lado de la Policía Municipal. Para la ventas al mayor y al detal, 0414-026-3634 y el 0241-894-0069. Colchones Latin Call, especialistas en el buen dormir.
Infoenlace.net es un sitio web de información y opinión en el que encontrarás variedad a través de diferentes tópicos. Contamos con una radio web 24 horas de éxitos musicales. Conéctate a www.infoenlace.net. El análisis de la noticia. Síguenos, @Infoenlace Web. En Cardio Integral te ofrecemos consulta de cardiologías de adultos y niños, cirugía cardiovascular y todos los exámenes cardiovasculares. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar Norte, Callejón Las Delicias, detrás del Centro Comercial Camoruco, dentro de la Casa Rosada de Funcamama. Comunícate con nosotros al 0424-463-0550. Cardio Integral, somos los especialistas al cuidado de tu corazón. Cardio Integral. En el Centro de Especialidades Odontológicas Santa Teresita, potenciamos tu mejor sonrisa. odontología integral infantil y estética, Ortodoncia y ortopedia. cirugía maxilofacial, Blanqueamiento y limpieza dental. odontología geriátrica Patología bucal. y lo mejor de todo, La atención, orientaciones y calidad humana de nuestros profesionales. Agenda tu cita y visítanos en la mezanina del CC Paraparal Plaza. síguenos @SEO Santa Teresita.